Ok, buenos días para todos. Soy la doctora Sandra Cárcamo Mejía. El día de hoy les voy a impartir sobre lo que es las anomalías en ganglios basales. Entre el contenido que vamos a estar viendo en esta plática es la anatomía de los ganglios basales, se va por tomografía y resonancia, las hiperintensidades en las secuencias T1, las hiperintensidades en las secuencias T2 y también las hiperintensidades que podemos ver ya sea en la secuencia T1 como en T2. Para empezar vamos a hablar un poco de los ganglios basales. En esta imagen podemos visualizar la ubicación de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado. En este corte coronal, ¿verdad? Podemos visualizar también otras estructuras como el núcleo lenticular formado por el putamen y el globo pálido. También el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Aquí es muy importante saber de que el globo pálido recibe ese nombre ya que por aquí pasan fibras muy mielinizadas, por eso torna a tener ese color más pálido en relación a los otros ganglios. Vamos a basarnos en esta plática más en los ganglios superiores, que son los del núcleo caudado, putamen, globo pálido, que forman el lenticular. En esta imagen podemos visualizar lo que son las interconexiones que tienen los diferentes ganglios basales, que forman parte de la sustancia gris profunda y de la vía extrapiramidal. Como podemos visualizar, reciben aferencias de diferentes partes de la corteza y esas a su vez envían eferencias hacia la sustancia negra y localizada en el mesencéfalo, en la pars compacta. Principalmente la pars compacta en la sustancia negra y el núcleo subtalámico van a coordinar adecuadamente lo que son los movimientos. Hablando un poco sobre lo que es la vascularidad de los ganglios basales, los diferentes territorios, vamos a ver que el núcleo caudado está irrigado por las arterias ventrículo-estriadas mediales que provienen de la arteria cerebral anterior y los núcleos lenticular están irrigados por las arterias lenticulo-estriadas laterales provenientes de la arteria cerebral media. Básicamente esa es la irrigación y el drenaje venoso va a ser dado por las venas lenticulo-estriadas que van a drenar a la vena cerebral interna y a la vena de Galeno. Vamos a ver que las anomalías en los ganglios basales van a producir muchos síndromes, ¿verdad? Y sabemos que esas estructuras están involucradas principalmente en la producción de movimiento, que pueden participar también en la memoria, las emociones y otras funciones cognitivas. De ahí que las alteraciones van a provocar síntomas y signos clínicos que pueden variar desde trastorno de movimiento, como corea, hemicorea, temblores, bradicinea, distonía, hasta llegar a punto al coma en el paciente. Podemos visualizar por tomografía los ganglios basales que se van a ver levemente más hiperdensos, isodensos a lo que es la corteza cerebral. Y aquí tenemos la sustancia blanca, ¿verdad? Que se va a ver más hipodensa en relación a los ganglios basales. Muchas veces pueden pasar desapercibidas muchas anomalías en los ganglios basales por entonces vamos a hacer uso de la resonancia magnética, que es más específica y valorable para caracterizar muchas patologías que podemos observar acá. Aquí tenemos diferentes cortes por resonancia magnética, cortes
axiales y coronales, donde visualizamos la intensidad de los ganglios basales. Podemos decir que estos son isodensos a la corteza, ¿verdad? A la corteza cerebral, que se van a ver levemente hipodensos, más el núcleo pálido, que se va a ver más hipointenso en relación a los otros. Podemos visualizar aquí la cabeza del núcleo caudado, a este extremo el núcleo lenticular, que toma esa forma lentiforme, y que a este extremo está el núcleo putamen y más interno el globo pálido. Por acá tenemos la cápsula interna, y este núcleo está rodeado por la cápsula interna y la cápsula externa. Aquí podemos visualizar ya a colores cómo podemos ver el núcleo caudado en ese corte coronal y el núcleo lenticular. Este corte más superior, por resonancia, podemos visualizar la cola del núcleo caudado, que va a estar en toda la extensión del ventrículo. Es muy importante que visualicemos los ganglios basales en secuencias T2 siempre, para ver cualquier anomalía. Hay otras, como les dije, se van a presentar otras anomalías con hiperintensidades en T1, pero para valorar la anatomía normal es muy importante valorarlos en T2. Alguna anatomía normal que podemos visualizar, sea por resonancia o por tomografía, los espacios perivasculares de Virchow-Robbins, que los vamos a encontrar como unas hiperintensidades similares al líquido cefalorraquídeo a nivel de los ganglios basales, y eso es algo normal. Ya con la edad también pueden calcificarse los ganglios basales, que por tomografía los vamos a ver como esas hiperdensidades redondeadas, simétricas en ganglios basales, y también con la edad podemos ver en secuencias ecogradientes lo que son esas hipointensidades que reflejan el depósito de hierro ya con la edad. Y si le encontramos a un paciente joven, ya vamos a pensar que es algo patológico. Aquí les muestro esta tabla de los diagnósticos diferenciales de las hiperintensidades en los ganglios basales en T1. Sabemos que muchas sustancias se pueden visualizar por resonancia en esta secuencia, como la metahemoglobina, ya sea por intoxicación de metanol, cianuro, monóxido de carbono, que en esto va a haber una necrosis hemorrágica. Más adelante vamos a estar viendo cada una de esas. La encefalitis japonesa, la transformación hemorrágica de un infarto también, o las trombosis de las venas cerebrales internas. También alteraciones en el calcio, como el hiperparatiroidismo, en enfermedades también de FAR y envejecimiento. El manganeso también se puede ver en casos de insuficiencia hepática, pacientes cirróticos, sobrecarga de hiperalimentación o uso prolongada de nutrición parenteral. También podemos visualizar en T1 el cobre, enfermedad de Wilson específicamente, cuando también hay alta densidad proteica en hemicorea hiperglucémica no cetósica. También cuando aplicamos gadolinio, ¿verdad? Haciendo uso de secuencias T1, y en metástasis de melanoma, que aquí va a haber una acumulación de melanina. Y también podemos ver amartomas, y que los vamos a ver hiperintensos en T1 en casos de neurofibromatosis tipo 1. En casos de isquemia, principalmente hipoxia global en neonatos, y como les dije, en la transformación hemorrágica de un infarto isquémico. Ahora vamos a empezar explicando cada una de ellas, como la enfermedad hepática. Los ganglios basales pueden verse afectados en estos pacientes con difusión hepática, pacientes cirróticos, o que tengan un antecedente de hipertensión portal, ¿verdad?
o de forma iatrogénica cuando usan derivaciones portosistémicas. Estos pacientes tienden a acumular residuos nitrogenados que cruzan la barrera hematoencefálica causando daño cerebral a largo plazo. En esos pacientes se ha visto que hay acumulación de manganeso que en resonancia magnética en secuencia T1 la hiperintensidad va a ser atribuido a esta deposición. Como ejemplo tengo esa imagen donde visualizamos este paciente con antecedente de enfermedad de Budd-Chiari, donde hay una heterogeneidad de lo que es el parénquima hepático en esta tomografía contrastada, y vamos a ver esa heterogeneidad sin visualizar las venas suprahepáticas. Este es un ejemplo claro de una insuficiencia hepática, y en secuencias T1 podemos visualizar esa hiperintensidad a nivel de los ganglios basales, principalmente a nivel de del globo pálido, ¿verdad? Que de forma simétrica va a estar afectado. Es en secuencias T1. Ahora también en la enfermedad por degeneración hepática o llamada hepatocerebral no wilsonana, en esta también va a haber acumulación de manganeso, donde podemos visualizar en esta secuencia T1 corte axial la hiperintensidad a nivel de ganglios basales, principalmente globo pálido, que en otras secuencias no van a haber mayor detalle, sino solo en secuencias T1 podemos visualizar esa hiperintensidad, y en forma aguda estos pacientes pueden tener una difusión restringida cuando visualizamos esta, valga redundancia, esta secuencia. La enfermedad de Wilson, aquí esta es una enfermedad congénita donde hay una deficiencia de ceruloplasmina, que es una enzima transportadora de cobre. Entonces en estos pacientes va a haber acumulación de cobre. En esas secuencias T1 y T2 estrella, que esa es de alta susceptibilidad magnética, en esa podemos visualizar la hiperintensidad sutil a nivel de los ganglios basales, y que en la secuencia que les dije de alta susceptibilidad magnética vamos a ver ese depósito laminar de lo que es el cobre en estos pacientes. Entonces esa secuencia va a ser muy útil. Ahora, otra patología que podemos ver con afectación en la secuencia T1 es la hiperglucemia no cetósica. Aquí va a haber se ha visto que hay una hiperviscosidad de la sangre que lleva a una alteración de lo que es la oxidación, ¿verdad? A nivel de los ganglios basales, y que histológicamente se ha visto que hay una gliosis a este nivel con astrocitos activos que van a acumular manganeso. También se ha visto histológicamente. No está muy clara cómo surge esa hiperintensidad en esta patología, pero se ha visto que se deba a eso que les mencioné. En esas secuencias, en varios cortes, en un corte inferior podemos visualizar el núcleo lenticular, esa hiperintensidad sutil, ¿verdad? Que al aplicar medio de contraste hay una captación y un realce mayor, ¿verdad? A nivel del núcleo lenticular, sobre todo el lado izquierdo, y el núcleo caudado también, ¿verdad? La cabeza del núcleo caudado. En estos pacientes se ha visto que característicamente la lesión va a ser unilateral y asimétrica, pero también puede afectar ambos ganglios basales de forma simétrica, pero lo característico es que sea unilateral y asimétrico.
Este es un caso que vimos hace varios años atrás en el Seguro Social, donde era una paciente, no recuerdo la edad, pero una paciente femenina que cursaba con hemivalismo. Al realizarle las secuencias por resonancia magnética, podemos visualizar que en T1 hay esa hiperintensidad a nivel del núcleo lenticular izquierdo, que en las demás secuencias fueron normales. Al hacer la interrogación de la paciente, sí se debía a una hiperglicemia que estaba cursando en ese momento la paciente y que característicamente era no cetóxica. Estos pacientes mejoran al tener el control de la hiperglicemia al cabo de unos meses. Otra patología que tenemos es la encefalopatía hipóxica isquémica. Esta encefalopatía va a depender de varios factores como la madurez cerebral, la duración y la severidad del daño que cause a nivel cerebral, específicamente a nivel de los ganglios basales, y que el acortamiento de T1 se ha propuesto que se produzca ya sea por hemorragias, calcificaciones o liberación de lípidos durante la ruptura de la mielina o ya sea también por efectos paramagnéticos de los radicales libres. Este paciente es un neonato donde visualizamos que hay una sutil hiperintensidad a nivel de los ganglios basales que en difusión se ve mucho mejor, ¿verdad? En etapas agudas, en las primeras 24 horas va a ser mejor visualizada en difusión que en las demás secuencias. Y ya, si hablamos de un paciente neonato a término, ya al cabo de 2 días se va a ver la hiperintensidad a nivel de los ganglios basales en la secuencia T1 y que puede perdurar durante meses. Tenemos otro ejemplo, como es la enfermedad de FAR. En estos pacientes se da por un trastorno genético, ¿verdad? Autosómico dominante, donde aquí estos pacientes tienden a acumular calcio a nivel de los ganglios basales. Como podemos ver, es más característico o más definido por tomografía ver esas calcificaciones, principalmente a nivel de los globos pálidos, y que al realizar la secuencia T1 se va a ver esa hiperintensidad, como les digo, principalmente a nivel de los globos pálidos. En estos pacientes hay que tener en cuenta que no van a tener un nivel sérico afectado, o sea que va a estar, nivel sérico de calcio afectado, o sea que va a estar normal, a diferencia de los síndromes de FAR que ocurre durante el hiperparatiroidismo, donde estos pacientes van a tener anomalías del calcio sérico. Otro ejemplo, la neurofibromatosis tipo 1, que es una facomatosis de las más comunes que hay, donde aquí vamos a ver diversas alteraciones a nivel de la piel. Como sabemos, las manchas café con leche, a nivel de las escleras, alteraciones, y podemos ver también alteraciones a nivel del nervio óptico, como por ejemplo los gliomas. Pero a nivel cerebral vamos a observar objetos brillantes no identificados, que así se han denominado, que se pueden deber ya sea a amartomas o a cambios espongióticos en esos pacientes. Entonces se van a ver esas hiperintensidades en las secuencias T1, como podemos ver en este ejemplo a su derecha, donde se van a ver esas hiperintensidades redondeadas que no van a provocar efecto de masa ni edema y tampoco van a realzar posterior al medio de contraste. Y eso debido comúnmente a amartomas.
Por eso se van a ver hiperintensos en la secuencia T1 y en T2 también. Estos también se pueden encontrar en el tronco encefálico. En estos pacientes podemos ver amartomas también, o esas hiperintensidades a nivel del tronco encefálico. Ahora, dejando atrás las hiperintensidades en la secuencia T1, tenemos la hiperintensidad que se da en la secuencia T2. Vamos a tomar en cuenta esta mnemotecnia descrita como LINS, donde vamos a ver patologías como el linfoma, la isquemia, la enfermedad neurodegenerativa o metabólica y las toxinas que vamos a ver en detalle cada una, o algunas de ellas que pueden provocar estas hiperintensidades. Sabemos que estas se van a deber ya sea por edema o por necrosis celular en la mayoría de patologías, y que no son tan específicas como las anteriores que vimos en la secuencia T1, pero va a ser de mucha ayuda lo que es la clínica del paciente, la edad, la ubicación que se encuentra en estas lesiones y también algunos estudios laboratoriales. El linfoma, como sabemos, en la proliferación de linfocitos B, y que se puede observar como una neoplasia primaria del sistema nervioso central, con mayor afectación a nivel periventricular, cuerpo calloso, pero también a nivel de los ganglios basales. Estos se van a ver en su mayoría hipointensos a isointensos en las secuencias T2, pero van a tener mucho edema, que se va a ver como esa hiperintensidad alrededor de la lesión, ¿verdad? Esto es muy frecuente en pacientes inmunocomprometidos, pero también en pacientes inmunocompetentes. Las lesiones que realzan en anillo o que tienen mayor necrosis o hemorragia se van a ver en pacientes con VIH-Sida. Como podemos observar, en esta secuencia T2, como les dije, esa hipo o isodensidad con edema a nivel de los ganglios basales, y que al aplicar medios de contraste estos van a realzar de forma nodular o anular. Otro ejemplo de hiperintensidad en secuencia T2 es la isquemia. Como sabemos, hay muchos factores causales de estas, como las enfermedades cardioembólicas, la aterosclerosis, pero esto es más en pacientes mayores. Ya en pacientes más jóvenes hay que ver causas autoinmunes, ¿verdad? En este caso, en un caso también de años atrás, que se vio en el Seguro Social de una paciente joven, donde se visualizó esta hiperintensidad que podemos ver en este corte coronal, secuencia T2, y cortes también axiales, donde hay una afectación parcial del núcleo lenticular derecho. Esta paciente se investigó por alguna enfermedad autoinmune, ya que era una paciente joven, o una enfermedad con afectación de grandes vasos, como la enfermedad de Moyamoya. Entonces, característicamente vamos a ver en difusión que restringe, o sea que se va a ver hiperintenso, y eso debido a un proceso agudo que estaba cursando la paciente. Ahora, entre las enfermedades neurodegenerativas metabólicas vamos a tener enlistados todas esas patologías que vamos a ir viendo con detalle, entre ellas la encefalitis autoinmune, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también la mielinosis o mielinolisis, extrapontina, la enfermedad de Huntington, la enfermedad mitocondrial, afectación a nivel de ganglios basales, como la enfermedad de Leigh, la enfermedad de Wilson, que la vimos anteriormente, pero también se va a ver hiperintensidades en T2 como en T1,
la encefalopatía hipoglicémica, el síndrome diabético urémico y la acidosis glutárica. Como vemos, la mayoría son causas metabólicas y que vamos a ir viendo con detalle. Por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, esa es una enfermedad rápida con una demencia que provoca una demencia rápidamente progresiva en estos pacientes, que la mayoría son pacientes jóvenes, y que vamos a ver varios tipos como la esporádica, la familiar, la iatrogénica debido al consumo de carnes contaminadas por priones. Esos son los tipos específicamente que se pueden dar en esta enfermedad y que vamos a ver característicamente esas hiperintensidades en las secuencias T2, como visualizamos a nivel de los núcleos caudados y lenticular, de forma simétrica y bilateral, que las secuencias en difusión van a ser normales cuando están, perdón, van a estar restringidas cuando está en una etapa inicial de la enfermedad, como podemos ver en este ejemplo. La resonancia magnética se ha visto que es más útil en estos pacientes que en pacientes con cualquier otra demencia. Aquí tengo enlistado algunas etiologías o enfermedades que podemos ver afectación ya sea bilateral y de forma simétrica a nivel de los ganglios basales y provocar algunas encefalopatías como las enfermedades neurodegenerativas, las metabólicas y las provocadas por toxinas, ¿verdad? Entonces estas van a provocar una afectación bilateral y simétrica. Como ejemplo tenemos en la enfermedad o la encefalopatía hipoglicémica, que es muy frecuente en pacientes diabéticos que usan sulfonilurea, ¿verdad? Hipoglicemiantes y que están mal controlados. Entonces esto les puede provocar esta encefalopatía o por cualquier otra causa, ya sea por un selenoma que no se ha diagnosticado y que se puede investigar también y que puede provocar niveles bajos de la glucosa, ¿verdad? Este paciente es un paciente, si no me equivoco, de unos 6 meses, donde visualizamos esta hiperintensidad a nivel de los ganglios basales, núcleo caudado, lenticular, de forma simétrica y bilateral, que en difusión va a restringir cuando es una etapa aguda. Todo proceso agudo lo vamos a ver restringido a nivel en la secuencia de difusión. Este paciente tenía deterioro de la conciencia y niveles bajos de glicemia, que al corregir este estado, el paciente mejoró. La aciduria glutárica, este es un trastorno autosómico recesivo del metabolismo producido por una deficiencia congénita de esta enzima, que es la glutarilcoenzima deshidrogenasa. Esta va a provocar un déficit de, un déficit de esta enzima va a provocar acumulación de ciertos aminoácidos como el ácido glutámico o glutárico, perdón. Este va a tener un efecto citotóxico a nivel de los ganglios basales, por eso se puede visualizar esas hiperintensidades en las secuencias T2 que van a afectar no solo los ganglios basales, también la corteza frontal. Tras una descomposición aguda o una larga evolución de la neurotoxicidad de los ganglios basales, la neurotoxicidad de los ganglios basales se va a ver más evidente. Ese es un ejemplo de un paciente de 9 meses de edad, donde visualizamos en las secuencias T2 esas hiperintensidades
a nivel de los núcleos lenticulares de forma bilateral, cortes axiales y coronal. También asociado tenemos una dilatación ventricular en estos pacientes, dilatación a nivel de la cisura silviana y la disminución de volumen cerebral a nivel frontal, que se traduce a una atrofia, que en secuencias de difusión, como les dije, en etapas agudas en esos pacientes con descompensación metabólica van a restringir en la difusión. También otra enfermedad que es frecuente en los niños es la enfermedad de Leigh, que también vamos a ver esa restricción en la difusión y que más adelante les voy a estar hablando. Ahora, las toxinas también pueden provocar neurotoxicidad, ¿verdad? Las diferentes, como por ejemplo, la provocada por cianuro, la provocada por metanol o etilenglicol, la neurotoxicidad por monóxido de carbono y algunos órganos fosforados. También se ha visto que algunos medicamentos pueden provocar daño, como el metronidazol, dando un ejemplo de ello. Aquí podemos ver ese diagrama en conjunto con una tomografía, cómo visualizamos una intoxicación por metanol. Todas estas patologías van a dar en conjunto una isquemia atípica a nivel de los ganglios basales, que en tomografía vamos a ver esa hipodensidad a nivel del núcleo lenticular. Aquí en T1 también se va a ver hipointenso, en T2 hiperintenso, y en difusión va a ser hiperintenso debido a la restricción que hay de las moléculas de agua. Ahora bien, vemos que es simétrico y hoy que va a ser bilateral. Un ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono. Vamos a ver el daño a nivel de los ganglios basales, específicamente a nivel de los globos pálidos en este paciente, en secuencia T2 y en difusión. Esta paciente tuvo esa descompensación neurológica debido a un uso de una estufa de gas. Entonces llegó a la emergencia por este cuadro, ¿verdad? Ahora, la enfermedad de Leigh, que es una enfermedad mitocondrial que se va a ver con frecuencia a la edad de 2 años, debido a que esta enfermedad produce, o clínicamente se observa un cuadro de retraso del neurodesarrollo o una regresión de inicio agudo. Entonces, en estas edades, los pacientes aprenden ya a caminar, al sostén de la cabeza, y es muy característico que en estos pacientes se vea esta patología ya a esa edad. Este es, como les dije, un trastorno mitocondrial genético que ocasiona alteración de la producción energética. Como sabemos, los ganglios basales, específicamente el globo pálido y el putamen, que forman el núcleo lenticular, estos tienen suficientes mitocondrias, requieren mayor aporte de glucosa, mayor aporte vascular, entonces son más propensos al daño, al daño ya sea también metabólico o sistémico. Entonces en estos pacientes se va a ver esas hiperintensidades a nivel de los ganglios basales, núcleos caudados y lenticular. También en este paciente de 3 años podemos visualizar
que hay unas hiperintensidades también de la sustancia blanca que puede verse afectado, también el mesencéfalo, el tallo cerebral y los tálamos también puede verse afectados. En este paciente a nivel del tálamo medial podemos ver esas hiperintensidades también. Otro ejemplo de enfermedad de Leigh, estos pacientes pueden tener disminución de lo que es el volumen cerebral a nivel frontal o frontotemporal, visualizándose con mayor detalle lo que son los surcos y los espacios aranoideos. Y podemos visualizar la hiperintensidad de los ganglios basales también en esos pacientes, ¿verdad? Que en difusión, como les dije, igual a la acidosis glutárica. En niños podemos visualizar en fases agudas la restricción en la difusión. La corea de Huntington no la podemos dejar atrás también, que es una enfermedad neurodegenerativa, repetitiva, trinucleótida, autosómica dominante, caracterizada por la pérdida de neuronas GABAérgicas a nivel de los ganglios basales, especialmente se ha visto que hay atrofia del núcleo caudado y del putamen. Estos clínicamente van a tener esos movimientos coroatetoides, no intencionales y progresivos. Se puede haber también una demencia tipo subcortical y cambios de comportamiento hasta psicosis en pacientes de mediana edad. En este ejemplo, por resonancia magnética, los cortes axiales y coronales vamos a ver esa sutil hiperintensidad a nivel de los ganglios basales, pero lo más característico en estos pacientes es que haya atrofia del núcleo caudado y el núcleo lenticular, que los vamos a ver de esta forma y que puede provocar una dilatación ventricular a causa de ello. Y a nivel de los cuernos frontales vamos a ver esa dilatación muy característica en estos pacientes. Otro ejemplo que vamos a observar, que hay una alteración en las secuencias T2 es la mielinolisis extrapontina. Aquí va a haber una desmielinización osmótica que está muy relacionada a desequilibrios electrolíticos, especialmente cuando hay una rápida corrección de una hiponatremia, se va a ver en estos pacientes, y también en pacientes con malnutrición, que padecen de alcoholismo o que sean debilitados tras un trasplante de órganos. Estos son unos ejemplos. Y la mielinolisis osmótica se puede dividir, ya sea en una mielinolisis pontina central o extrapontina, que ya va a haber afectación de los ganglios basales. Estas pueden ir juntas o pueden ir separadas. La mielinolisis extrapontina, que he visto algunos ejemplos de algunos niños con alteraciones suprarrenales y que posteriormente desarrollaron alteraciones en ganglios basales debido a una corrección rápida de hiponatremia. Las manifestaciones clínicas van a ser variables, desde hemiparesia espásica, parálisis pseudovulvar, muy importante aquí, también niveles disminuidos de la conciencia y coma. En este ejemplo podemos visualizar esa hiperintensidad a nivel de los ganglios basales, núcleo caudado, núcleo lenticular. En esta paciente que estaba
cursando con deterioro de la conciencia, hiponatremia. También podemos visualizar que a nivel del puente vemos esa hiperintensidad central formando como unas alas de murciélago, que es muy característico aquí en la mielinolisis, pontina. En las secuencias en difusión podemos observar que hay restricción, a nivel de los ganglios basales, tomando ejemplo el mismo paciente, y a nivel del puente. También tenemos este ejemplo en casos de síndrome diabético urémico en pacientes con insuficiencia renal terminal, donde tienen esos desequilibrios metabólicos y que al realizar las diversas secuencias por resonancia, vamos a ver esa hiperintensidad que toma o dibuja ese contorno a nivel del núcleo lenticular, llamado el signo de la horca lenticular. En este caso, en FLAIR también podemos visualizar esa hiperintensidad como en las secuencias de difusión. En estos pacientes pueden corregir su estado realizando la diálisis, ¿verdad? Entonces se ha visto que hay una corrección de estas hiperintensidades al realizar los controles. Ya para casi finalizar, tenemos la intoxicación por metanol, donde, como les di ejemplo, en secuencias T1 podemos observar que las intoxicaciones van a producir una necrosis hemorrágica, que se pueden ver tanto en T1 como en T2, esa hiperintensidad en caso de ese paciente, de forma simétrica y bilateral, pero con mayor afectación del putamen izquierdo, que al aplicar medio de contraste van a realzar de forma heterogénea, y que se van a ver también un realce a nivel de la corteza cerebral de forma bilateral en estos pacientes con encefalopatía. Este es un caso clínico que es reciente, del mes pasado, que les voy a dar como ejemplo. Es una paciente femenina de 58 años de edad, cuyo antecedente personal patológico es una hipertensión arterial. Venía como una encefalopatía metabólica con hiponatremia de 108, y que al cabo de los días resolvió en 137. Fue manejada también por una sepsis de foco de entrada urinario, que tuvo mejoría encontrando exámenes de orina normal, y que la tomografía también se visualizaba normal. La paciente persistía con deterioro neurológico, afasia, agitación psicomotriz. Por lo mismo se le realizó una resonancia magnética a esta fecha del 27 de julio. Podemos visualizar en este corte por resonancia magnética, corte axial, esa hiperintensidad simétrica bilateral a nivel de los ganglios basales, ganglios o núcleo cautado, cabeza del núcleo cautado, y lenticular.
Como podemos visualizar también en secuencia FLAIR se observa esa hiperintensidad simétrica bilateral y que en el caso de esta paciente se atribuyó a una descompensación metabólica, a investigar también otras causas, ya sean causas víricas, que también podemos observar hiperintensidades, ya sea encefalitis virales. Por lo mismo se dio ese diagnóstico a esta paciente. También podemos observar algunas hiperintensidades de la sustancia blanca, que es muy común en pacientes hipertensos. En el caso de la paciente que era hipertensa. Eso es todo. Espero que les haya sido de mucha ayuda la exposición y muchas gracias por la atención. Soy la doctora Wu. ¿Me escuchan? Buenos días, doctora. Sí, la escuchamos. Bien. Escuché la conferencia. Está muy completa. Algunas observaciones respecto a los ganglios basales. Los ganglios basales es una región que refleja una cantidad de enfermedades, como ya lo describiste en los cuadros que presentaste. En tal sentido, cuando ustedes vean una afectación en ganglios basales, si es bilateral, nos puede indicar muchas enfermedades. Si es unilateral, nos puede indicar otras enfermedades. En pacientes jóvenes que se presentan con lesiones focales, que refuerzan en forma nodular o anular en ganglios basales, siempre recuerden que debemos de investigar como primera posibilidad la etiología infecciosa asociada a VIH. Cuando son pacientes como el último que presentaste, mayores, con historias largas en los hospitales, debemos de pensar en enfermedades metabólicas. Entre ellas, en el último caso que comentaste, consideramos que podía ser una encefalopatía hepática y otro tipo de encefalopatías. Asimismo, los procesos de encefalitis, que es diferente a la encefalopatía, las encefalitis también son frecuentes, pero más en niños que en adultos. Hablando de calcificaciones, recordemos que la tomografía es de primera elección, mas sin embargo hoy en día tenemos la secuencia GRE que nos apoya el diagnóstico, ¿verdad?, de calcificaciones, que no debemos de confundir con hemorragias o hematomas. Recordemos que las hemorragias son hiperdensas y algunas calcificaciones, tal como lo describiste, no son tan cálcicas, sino son hiperdensas, ¿verdad? En los pacientes diabéticos tenemos la no cetogénica, la diabetes no cetogénica, que también puede debutar como un evento, clínicamente como un evento vascular, y lo que vamos a encontrar es una hiperdensidad, tal como lo describiste, en tomografía y en resonancia como una hiperintensidad en T1. No es que es calcio, ni es sangre, sino que se supone que es una, o sea, lo describiste ahí como unas pequeñas hemorragias chiquitas que puede presentar el paciente, pero no es realmente un hematoma como tal. Exactamente, tiene que ver con su metabolismo. Y quiero decirles que ese caso que presentaste, Sandra, fue motivo de un artículo que ya pronto saldrá publicado con ustedes, con Sandra, creo que Noeli, Raquel Raudales y su servidora, si no mal recuerdo. Sí, así es. Ok, entonces ese ya va a salir publicado en una revista mexicana de radiología. Entonces, concluimos por lo tanto que los ganglios basales es una región que debemos de prestar atención porque una enfermedad se puede reflejar clínicamente como un síndrome de extrapiramidalismo
y nos obliga a investigar lesión en ganglios basales. Hay otro tipo de entidades neurodegenerativas que es todo un capítulo que también evidencia compromiso de ganglios basales, particularmente desde el punto de vista anatómico, no tanto de señal. Si ustedes se fijan, todas las alteraciones metabólicas, no es que el ganglio basal se distorsiona, la anatomía es perfecta. Lo que afecta es la señal, quiere decir que hay una afectación ahí metabólica o de sustancias que me está alterando, ¿verdad? Estas regiones, y clínicamente hay una evidencia clínica, ¿verdad? De la afectación en ese nivel. Y hay otras entidades que son aspectos anatómicos, como por ejemplo las neuroinfecciones, los tumores y las enfermedades neurodegenerativas que me distorsionan la anatomía de esa región. Entonces, eso nos puede ayudar también como tip cuando tengamos una afectación en ganglios basales. Has abordado en forma muy excelente la patología, y recordemos, ¿verdad?, que los ganglios basales, tanto en tomografía como en resonancia, son parte importante de la descripción. Aún siendo el paciente normal, si ustedes se fijan, yo siempre al final digo, los ganglios basales, así como el resto del parénquima cerebral, porque los ganglios basales son como ya lo vimos, anatómicamente algo importante que me indica clínicamente lo que está pasando en un paciente.